Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por esta alabanza, ¿cierto? Porque qué importante es poder bendecir su nombre. Mis amados hermanos, el día de hoy, como le comentaba anteriormente, me corresponde, por la gracia de Dios, compartir con ustedes la palabra del Señor. Y quisiera que pudiéramos darle un poco de continuidad a lo que conversábamos hace algunos jueves atrás. Para hacerle un poco de memoria, yo les decía hace un par de días, ¿cierto?, que este es el mes de la Biblia y que estamos estudiando principalmente la Biblia en torno a un lema, en torno a un pensamiento, ¿verdad? Y este es que la palabra de Dios es inmutable. Esto quiere decir que no cambia, aunque cambien los tiempos, aunque cambien las personas, aunque cambien las maneras de pensar, la cultura y la sociedad, la palabra de Dios nunca cambia, es la misma. Y por tanto el carácter de nuestro Dios, su grandeza, sigue existiendo así como existió en el principio, en la creación. Hermanos, la vez anterior hablamos acerca de, si usted lo recuerda, de la historia de Jesús y la mujer samaritana. Y en aquella oportunidad yo le decía, voy a hacer un resumen muy rápido, que existieron en ese pasaje, ¿verdad? Bueno, muchas enseñanzas, pero dos grandes enseñanzas que nosotros destacamos. La primera es que estudiamos cómo Dios llegaba, intercedía, ¿cierto? Y más que eso, incidía en la vida de las personas de una manera radical, ¿cierto? Lo comprendíamos con el ejemplo de los judíos y los samaritanos. Y lograba cambiar los paradigmas y hacer notar nuestros pecados a fin de que pudiéramos sacarlos de nuestra vida y que eso permitiera que Dios hiciera una vida en nosotros. Y no solamente eso, sino que su palabra que Él mismo entregaba fuera revelada. Eso lo aprendimos en la lección pasada, en el estudio pasado. Y además otro tema importante, y era ¿qué es lo que Dios espera de los que son sus hijos? En otras palabras, ¿qué es lo que Dios espera de aquellos a quienes ha sido revelada su palabra? Por ahí alguien decía, ¿verdad? A veces se menciona en las películas e incluso algunos lo usan de una manera un poco jocosa, ¿no? Pero siempre se ha dicho que una gran entrega, ¿verdad? Un gran cargo, un gran premio o un gran don acarrea consigo una gran responsabilidad. Y en este caso es evidente, el recibir la palabra del Señor, el hecho de que Dios haya hecho cambios en nuestra vida, de que nos haya sacado de esa vieja manera de vivir y hoy día podamos estar en esta nueva forma de ver el mundo y las cosas que nos suceden, también trae consigo una gran responsabilidad. Y entonces entendíamos, ¿cierto?, en el libro de Juan capítulo 4, que eso lo vimos la vez pasada, que de alguna forma, mis amados hermanos, Dios espera de nosotros que seamos genuinos. Y su palabra lo expresaba en la siguiente forma. Decía que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y entendíamos que en espíritu era en orden con la naturaleza de Dios, dejando fuera las obras de la carne, y en verdad en que fuera nuestra vida en una entrega total hacia Dios. Entonces, eso fue muy a grandes rasgos lo que pudimos ver la vez pasada. Y entonces, amados hermanos, de este mismo tema, ¿cierto?, yo quisiera invitarle a que estudiemos ahora la continuación, por decirlo así. Y entonces ya podemos decir que entendemos que Dios espera de nosotros que seamos adoradores genuinos, es decir, adoradores que lo busquen, poniendo todo su empeño, todas sus fuerzas en dejar fuera las obras de la carne, en espíritu, y poniendo lo mejor de nosotros para servir con sinceridad, con amor, en espíritu y en verdad. Y usted me dirá, tal cual como le dije la vez anterior, hermano, pero esto es fácil de decir. Y claro, es fácil de decir, pero la vida de un creyente, y más bien la vida de un hijo de Dios, no está exenta de problemas, amados hermanos. Y entonces se convierte en una tarea un tanto difícil lograr servir a Dios en espíritu y verdad. Y por lo tanto hoy día quiero que podamos conversar y estudiar la palabra del Señor en torno a cuáles pueden ser obstáculos para los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y vamos a seguir en el Evangelio de Juan y vamos a seguir gran parte del mensaje en los Evangelios. Y usted se preguntará, ¿y por qué seguimos, cierto, en los mismos Evangelios? Y es porque estamos hablando, mis amados hermanos, de
de la inmutable palabra de Dios. Y qué mejor que estudiar la palabra de Dios dicha por el mismo Dios. Recuerde usted que los evangelios en su gran mayoría de capítulos relatan la historia de Jesús y relatan su ministerio. Y en este ministerio Jesús se encargó de dar lecciones y enseñanzas tremendamente profundas para la vida de todos sus hijos y para la vida de los que aún no entendían quién era el Dios verdadero. Por lo tanto, Jesús era en sí mismo la palabra de Dios, porque Él trajo consigo las más grandes revelaciones para nosotros los que estábamos aquí. Entonces, qué mejor, ¿cierto?, que estudiar la inmutable palabra de Dios estudiando los evangelios y el ministerio de Jesús. Entonces, le decía yo, hoy día vamos a ver esto. ¿Qué obstáculos podemos encontrar en nuestra vida como hijos de Dios para poder servir? ¿Y por qué es tan importante este tema, amados hermanos? Ya es evidente, amados hermanos, que el tiempo en el que vivimos nos obliga, sin lugar a duda, a plantearnos y a replantearnos muchas situaciones, a cuestionarnos tantas cosas. Los últimos acontecimientos que han pasado no solamente en la política, sino en lo social, en los países, que puede uno encontrar que algunos están en guerra, otros están en pleitos diferentes, en crisis económicas, en recesiones importantes, hacen que nosotros comencemos a preguntarnos si es que realmente, por ejemplo, nuestra fe está realmente sustentada en Dios, que nos hacen cuestionarnos si realmente estamos sirviendo a Dios como Él quiere que le sirvamos. Y entonces por eso Dios ponía en mi corazón que es tan importante detenernos un momento y estudiar en su palabra cuáles pueden ser aquellos obstáculos, aquellas barreras que a lo mejor a usted y a mí nos están impidiendo servir a Dios como Él lo requiere de nosotros, en espíritu y en verdad. Y es por eso que le invito a que pongamos atención, ¿verdad?, a esto que nos dice la palabra del Señor, porque quizá en alguna de estas cosas nos podamos sentir identificados. Y por cierto, Dios también trae a través de esta palabra una palabra de aliento para nosotros que somos sus hijos. No se olvide que Dios es un Dios de amor. Él no quiere de nosotros restregarnos en nuestra cara nuestros errores o nuestras falencias. Él quiere de nosotros mostrarnos cuáles son nuestras deficiencias, nuestras debilidades, para sacarnos de ellas y poder entonces tener una vida como cristianos, como hijos de Dios que lo adoran como Él quiere. Entonces, ¿es verdad que hay obstáculos? ¿O es algo que se le ocurrió al hermano Juan Fernández que le está hablando en esta hora por la pantalla? Yo siempre le he dicho que cualquier cosa que digamos tiene que estar primero en la palabra del Señor. Y es cierto, yo le invito a que abra su Biblia y vamos a basarnos en dos versículos, uno que le voy a mencionar ahora y otro que le voy a mencionar al final de este capítulo. Que abra su Biblia en el libro de Mateo, en el libro de Juan, en el capítulo 16, verso 33. Libro de Juan, capítulo 16, verso 33. Un párrafo, un texto, un versículo muy conocido, que usted lo va a reconocer de inmediato. Y dice así en el nombre del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí, dice Jesús, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, partimos desde la base, mis amados hermanos, como es de costumbre para nuestros estudios. Nuestra base está en la Biblia. Jesús nos enseñaba a través de su palabra que en el mundo tendremos aflicción. Ahora podemos empezar a profundizar en esto. Le cuento que en los evangelios, ¿verdad?, en estos primeros libros del Nuevo Testamento que usted conoce, ¿cierto?, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se describe principalmente, como le dije al principio, el ministerio de Jesús. Específicamente en el libro de Juan, nosotros encontramos la vida de Jesús, ¿cierto?, bajo la visión de Juan. Pero en la medida que van avanzando los capítulos en este libro, vamos viendo que Jesús va dirigiendo sus mensajes a diferentes públicos.
qué me refiero con esto? Jesús no tenía público, ¿verdad? Pero me refiero a diferentes oyentes. Los primeros versículos, los primeros capítulos del libro de Juan dirigen el mensaje de la salvación y el mensaje del reino hacia las personas, ¿cierto? Hacia los gentiles, hacia las personas que no conocen a Dios. Y da lecciones tremendamente importantes, usted puede leerla. Justamente lo que vimos en relación con la mujer samaritana era una de las lecciones más importantes, por supuesto que sí, de las que hemos recibido de Jesús. Entonces los primeros capítulos nos enseñan de lo que Jesús le dijo a aquellos que aún no creían, que no entendían, que no le seguían. Tenemos después, de manera consecutiva, el mensaje que estaba dirigido, amados hermanos, hacia sus discípulos, hacia sus seguidores, específicamente a ellos. Y aquí hago un alto porque probablemente, así lo esperamos todos, nosotros estamos dentro de esos seguidores. Usted y yo somos discípulos de Jesucristo, somos sus seguidores, somos sus hijos. Entonces, específicamente a sus discípulos. Luego, ¿cierto?, hace en los capítulos finales referencia Juan hacia la pasión y resurrección de Jesús y finalmente un epílogo, ¿cierto?, a modo quizá de resumen, de cierre de este libro. ¿Por qué hago este alto? Porque lo que acabamos de leer en el capítulo 16 está dentro de esta categoría en la que yo le decía que Jesús le está hablando a sus discípulos, a sus seguidores, a aquellos que le conocían mejor, se supone, a aquellos que entendían que Él era el Hijo de Dios, hecho hombre, que vino a dar salvación al mundo. A ellos les estaba hablando Jesús. Y a ellos les dice, en el verso 33, a ellos les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Entonces, yo leí solo el versículo, ¿verdad? Y comienza este versículo diciendo, estas cosas os he hablado. ¿Cuáles cosas? Esa es una buena pregunta. ¿Qué cosas había dicho Jesús? Y para eso se hace necesario, ¿verdad?, leer un poco más atrás. Vamos a leer rápidamente, ¿cierto?, desde el verso 25 y dice, estas cosas os he hablado, vuelve a repetir la misma expresión, en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y yo no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Le está hablando a sus discípulos. Salí del Padre y he venido al mundo otra vez, dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí la hora, hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos, hablan ciertos sus discípulos, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y entonces vamos a nuestro versículo del inicio. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, claramente hay un discurso de Jesús que está dirigido para aquellos que creyeron en Él como el Hijo de Dios. Usted y yo. En aquel entonces sus discípulos. Y igualmente es cierto, quedamos un poco en el mismo peldaño porque comienza el verso 25 diciendo, estas cosas os he hablado en alegorías. Y hace referencia a Jesús, mis amados hermanos, a todo lo que Él había hablado en relación a lo que fue su vida ministerial, a lo que fue su vida como maestro, a lo que fue su vida como el que dio a conocer el reino a los gentiles. Y a eso se refiere precisamente. De manera que cuando nos dice estas cosas os he hablado en alegorías, nos está hablando no solamente de las parábolas que dijo Jesús, no solamente de lo que enseñó a través de sus historias que hemos visto y que hemos leído en su palabra, sino que para los que lo estaban escuchando, para sus discípulos, yo me imagino que había un flashback, ¿cierto? Un momento de cerrar los ojos y pensar todo lo que habían vivido con Jesús.
Cuando Él les decía, estas cosas ya les hablé en alegoría, estas cosas ya las vivimos, estas cosas ya las vimos. Y ellos tienen que haber pensado en cuán ejemplar fue la vida de Jesús, en cómo era su carácter, en cómo era su manera de responder, su forma de ser, su forma de hablar y de pensar, en lo asombrados que quedaba cada uno de ellos cuando Jesús daba una lección. Cuando Jesús menciona esta expresión de todas estas cosas ya os he hablado, también se está refiriendo, ¿verdad?, a que ellos aprendieron a ver a Jesús, fue revelado a su corazón a ver a Jesús como el verdadero Cristo, como aquel que venía a rescatar a todos los que estábamos muertos en delitos y pecados. Ellos ya lograban ver en Jesús este ser que era superior a nosotros, incluso superior a los ángeles, porque era Dios mismo, era el Hijo de Dios. Cuando Jesús le estaba hablando estas palabras, yo creo que en la mente de los discípulos también se reflejaba en ellos, amados hermanos, las verdades que Jesús enseñó, aquellas cosas que Él hizo notar y que a lo mejor causaron tanto revuelo entre la gente, la cultura, el pensamiento oxidado que había en esa época. En ese pensamiento dogmático, cómo Jesús fue capaz a través de sus palabras de romper todas las ataduras, todos los yugos de aquellas cosas que tenían encarcelada la verdadera palabra de Dios y el verdadero amor de Dios, el verdadero carácter de Dios. Yo creo que a través de esto también ellos se dieron cuenta cuando Jesús estaba hablando estas palabras, ¿cierto? Y cuando Él se refería a estas cosas ya os he hablado, cuando Jesús hacía tantos prodigios y milagros, yo creo, amados hermanos, que ninguno ha de quedar indiferente al ver un paralítico poniéndose de pie. Usted se ha preguntado qué haría si es que de pronto usted ve que aquella persona que fue ciega toda su vida, que nunca ha tenido la oportunidad de ver siquiera un color, de un momento a otro recobra la vista. Y ese milagro ocurrió a través de Jesús, por Jesús. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque ellos aprendieron y les fue revelado conocer al verdadero Jesús, a ese que habló con sabiduría, que discernía los corazones y los pensamientos de las personas. Ellos conocieron al verdadero Jesús. Entonces tiene mucho sentido que Jesús le diga en el verso 25, estas cosas os he hablado en alegorías. En otras palabras, estas cosas no solo en parábolas, ya las había enseñado Jesús. Todo lo que vivieron fueron enseñanzas para sus discípulos. Asimismo, como es su caso y el mío. Desde que el Señor nos llama ante su ministerio, nos llama a pertenecer a este cuerpo maravilloso que es el cuerpo de Cristo, hemos vivido, amados hermanos, una cantidad de cosas en las que no podemos negar que hemos visto poderosamente la mano de Dios, en que hemos visto cómo Él ha cambiado nuestras vidas, las vidas de los seres que amamos, ha hecho milagros, ha hecho y ha traído esas respuestas que por tanto tiempo hemos esperado, cómo Dios ha obrado en nuestra vida con sabiduría, con amor. Entonces póngase usted un momento en el lugar de los discípulos escuchando las palabras de Jesús y diciéndoles, estas cosas yo ya os he hablado. Ustedes conocen todo lo que ya ha pasado y han conocido toda mi vida, le decía Jesús, todo lo que hizo Él como el Cristo. Y después, cierto, describe una serie de acontecimientos, ¿verdad?, en relación a los tiempos postreros, ¿verdad?, los tiempos que vendrán, ¿cierto?, en donde Él, por supuesto, dice, ya no seré yo el intermediario, ¿verdad? En el versículo 26 y 27, en aquel día pediréis en mi nombre, y yo digo que yo rogaré, y no os digo que yo rogaré al Padre, pues el Padre mismo os ama. En fin, después hace una serie de enseñanzas más a los discípulos, pero me interesa esta parte. Después de decirle, mira, ya hemos pasado todo, ¿verdad? Estas cosas yo ya os he enseñado. Y ustedes ya conocieron que yo soy el Cristo, conocieron que yo vengo de Dios. Jesús les dice, tengan paz en mí. O sea, conociéndome, les dice Jesús, sabiendo quién soy. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Todo lo que han vivido, todo lo que han visto, todo lo que han aprendido es para que en mí, dice Jesús, tengan paz. Y aquí viene este versículo sobre el cual vamos a trabajar hoy día, hermano. Porque dice, en el mundo tendréis aflicción. Y entonces esto ya es innegable. En el mundo tendremos aflicción.
Y esto marca un antecedente para todos los que somos hijos de Dios. ¿Y por qué digo un antecedente? Porque muchas veces nos es sencillo escuchar un evangelio liviano, un evangelio no sustentado en la Biblia, que parece más bien una propaganda de un producto, ¿no? Acérquese y tendrá la mejor experiencia de su vida y no se arrepentirá y conseguirá los mayores beneficios y sus problemas desaparecerán y sus maneras antiguas de vivir desaparecerán como por arte de magia, y entonces todo lo que le molesta de un minuto a otro va a cambiar y usted va a ser feliz como nunca antes lo ha sido, porque esta es la mejor oportunidad que le ofrezco. Casi como si fuera un producto de televisión. Y es verdad, el Evangelio cambia nuestra vida. Cristo, Dios mismo, cambia nuestra vida. Es cierto que su palabra dice que Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Es cierto que Él dice que Él es nuestra fortaleza cuando estamos en debilidad. Pero nada de eso excluye el hecho de que nosotros tengamos que pasar por momentos difíciles, aún siendo hijos de Dios. Y no lo digo yo, lo dice su palabra en el versículo 33. Y Jesús le dice a sus discípulos, aquellos que conocen a Cristo, aquellos que vieron en Cristo al mismo Dios, a ellos les dice, en el mundo, aquí donde ustedes están, van a tener aflicción. Aunque yo ya les enseñé las cosas que les enseñé, aunque ustedes vieron los prodigios que yo hice, aunque ustedes tengan su corazón lleno del Espíritu Santo, aún así, en este mundo vamos a tener aflicción. Y por eso marca un antecedente, porque los que somos hijos de Dios debemos entender que ser hijos de Dios nos garantiza estar seguros en Dios, nos garantiza estar con nuestro corazón firme en la roca que es Cristo, sabiendo que no importando cuán fuerte sea la tempestad, nosotros seguiremos en pie, porque nuestra fortaleza está puesta en Dios, pero no aleja de nosotros aquellas situaciones que a lo mejor nos van a traer dolor, que a lo mejor nos van a traer tristeza, que a lo mejor nos van a poner en circunstancias difíciles. Las tenemos que pasar de igual forma. Dios no nos evita esos problemas, sino que nos da las herramientas para enfrentarlos y salir victoriosos. Y entonces nosotros que somos hijos de Dios tenemos que comprender esto claramente. Claramente. Porque no podemos pretender pasar nuestra vida como hijos de Dios pensando que vamos a vivir llanamente, como dice alguien por ahí, sin penas ni glorias. No, Señor. Dios nos ha puesto en este camino, a pesar de todo, para poder servirle y seguirle, aún contra todo lo que está soplando en contra de nosotros, de nuestro avance y nuestro crecimiento. Y contra todas esas inclemencias que pueden venir, Dios dice, yo busco adoradores que me busquen en espíritu y en verdad. Entonces, para continuar, mis amados hermanos, de alguna forma, Jesús también, ya en estos versículos, porque después de este capítulo, en el capítulo 17, Jesús ora por sus discípulos, y en el capítulo 18 ya es arrestado, y comienza todo lo que usted ya conoce de los pasos previos a la muerte de Jesús. Entonces, de alguna manera, si usted se pone a pensar, sobre todo en los versículos 31 o 32, Jesús comienza ya a decir sus palabras finales a los discípulos. Como diríamos nosotros en buen chileno, comienza a despedirse de ellos quizás, para entender el punto. Y entonces es tan sabio nuestro amado Jesús, que él inicia su discurso diciendo, recuerden lo que ya les he enseñado. Acuérdense de lo que han vivido, para que cuando ustedes se acuerden de todo eso puedan lograr la paz en mí. Es importante que entendamos esto. Lo que hemos vivido, lo que usted ha vivido con Dios, no es un accidente. Las experiencias que usted ha tenido con Dios no son para guardarlas en un cajón, son para tomarlas, atesorarlas y de ellas aprender y sentir que cada vez que hemos pasado por un problema y una dificultad, al final del día, cuando hacemos raya para la suma, Dios ha estado con nosotros. Y por esa razón es que Jesús le dice, acuérdate de esas veces en que a lo mejor en pruebas, en dificultades, tuviste mi gloria, y de ahí tómate de eso para que en mí tengas paz, confiando en que no importando cuán difícil sea esta situación que estás viviendo, tengas paz. Entonces le dice eso el Señor.
en alguna forma, en algún tono, ¿cierto?, casi despidiéndose de sus discípulos por todo lo que iba a pasar. Obviamente Jesús lo entendía, ellos no tanto aún esa parte, pero él lo entendía. ¿Y por qué les dice esto? Porque de alguna manera el hecho de que Jesús fuera crucificado, después le dieran muerte y después resucitara, evidentemente ya lo sabemos y está de más decirlo, ¿verdad? Es la magnífica obra de Jesús, la obra de salvación. Pero también, si usted lo piensa, desde este punto de vista que estamos estudiando, marca una separación entre Jesús y sus discípulos. Discípulos que lo tenían físicamente, que lo tenían tangiblemente, que lo podían acariciar, que lo podían abrazar, que no necesitaban, voy a decirlo de esta manera, la misma fe que necesitamos usted y yo, porque nosotros creemos en Jesús y no le vemos. Ellos creían en Jesús y le veían. Entonces, Jesús era tan sabio que él sabía que esa separación entre aquellos hombres que lo amaban y él, aunque iba a ser solo una separación física, iba a ser una separación difícil. Y por eso les advierte de alguna u otra forma, diciéndole, yo ya me estoy por ir, pero les advierto que en el mundo van a tener aflicción. Y es tan bueno Dios que no lo dejó así, ¿verdad? Y después ora por sus discípulos. ¿Y a qué se refería Jesús con la palabra aflicción? Yo estuve estudiando un poco y todo parece apuntar que el término aflicción que usa Jesús para el verso 33 proviene de una etimología griega, de una palabra denominada tlipsis. Espero haberlo pronunciado bien, yo no tengo mucho de griego, pero tlipsis. Y sabe que tlipsis era el concepto que se usaba para definir las prensas de uvas o de el fruto del olivo para hacer aceite o para hacer vino respectivamente, ¿no? Entonces era una presión externa. A eso hace referencia el concepto de tlipsis. Una presión que viene desde afuera, a elementos que a lo mejor estaban disolutos, estaban sueltos, ahora estaban libres, porque ellos iban a quedar sin su Jesús visible. Pero seguían siendo hijos de Dios, pero iban a comenzar las presiones de afuera. Y a eso Jesús se refería cuando le decía, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo vas a tener presión, vas a tener disgustos, vas a tener contiendas a lo mejor con otros, vas a tener que ponerte en algún momento a defender tu punto de vista, vas a tener que enfrentarte a situaciones que a lo mejor no quisieras tener que enfrentarte, presiones externas. Eso le estaba advirtiendo Jesús a sus discípulos. Y eso es lo mismo que nos advierte Jesús a nosotros. Por eso le decía, no podemos ofrecer o entender el Evangelio, como le decía antes, como esta propaganda acerca de un producto que ofrece una muy buena calidad a un muy bajo costo. No, Señor. Tenemos que entender el Evangelio como una decisión en la que nosotros, por la misericordia y la gracia y el llamado de Dios, entramos a este camino, pero ponemos de nuestra parte para hacer que Jesús se manifieste en nosotros y afrontar lo que van a ser las tlipsis o las aflicciones, las presiones que van a sufrir. ¿O acaso no le pasó a usted que cuando usted se convirtió al Evangelio no lo cuestionaron? Oye, pero ¿cómo te vas a meter a ese grupo de gente si están todos locos? Saltan, dan vueltas, cantan, hablan unas cosas que no se entienden. ¿O no le habrá pasado a alguno de ustedes que por ser cristiano lo miren y dicen, no, si este es el que va a la iglesia, a este no le digáis nada porque está todo anticuado? Presiones externas. ¿No le ha tocado ser tratado quizá como un discriminador? Porque usted pone sus principios, que son principios bíblicos, delante de los principios de la sociedad o que la sociedad pretende imponer. ¿No nos ha tocado a nosotros tantas veces ser aquellos que están en contra de toda esta ideología moderna que apunta que cada uno puede hacer lo que quiera libremente, no importando si esto a lo mejor daña a los demás? Y quizás al poner esto en un punto contrario, somos vistos nuevamente como esta palabra, tlipsis, aflicciones, presiones externas. Son aflicciones. ¿O no se ha visto usted envuelto alguna vez en problemas familiares, dolores, tristezas, problemas externos? Bueno, Jesús sabía que nos íbamos a enfrentar a todas estas cosas. Y entonces en el capítulo 17 los prepara y hace lo que mejor, ¿cierto?, hace Dios, que es bendecirnos,
levantarnos y ora por ellos. Y me parece interesante la oración que hace. Fíjese que solamente resaltar algo del capítulo 17, verso 15, Jesús les dice, cuando habla en su oración, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Se da cuenta? Que Jesús ha ordenado todo perfectamente. Y entonces cuando ora al Padre y le dice, Señor, Dios mío, Padre mío, yo no te pido que los saques del mundo. No te pido que los aísles en sus templos para que no tengan que relacionarse con los demás. No te pido eso. No te pido, Padre, que les saques los problemas para que no sufran, para que no pongan a prueba lo que han aprendido. No te pido eso. Te pido, dice, que los guardes del mal. Ese es el mensaje que Dios está dando para nosotros también. Cuando Jesús cambia nuestra vida y cuando da un propósito a nuestro corazón que antes no teníamos, Él no pretende sacarnos de este mundo. Evidentemente nosotros sabemos que no pertenecemos al mundo. Somos nuevas criaturas. Pero Dios no pretende por esa razón sacarnos del mundo y de todo lo que conlleva vivir en este mundo. Él lo que pretende es cuidarnos, resguardarnos, protegernos, fortalecernos, o como dice Jesús, guardarnos del mal. Es grande Jesús en sus enseñanzas. Entonces vamos hasta ahora, mis amados hermanos, claros en el concepto de que evidentemente no nos podemos librar de los problemas. En el mundo tendremos aflicción. Presiones externas. ¿Qué es lo que hacen? Dificultarnos el caminar. Y por eso le decía que es tan importante hablar de esto. Porque a veces hablamos de lo bello que es caminar en Dios, de lo que Dios nos dice acerca de cuáles son nuestros deberes como sus hijos, como adoradores, como servidores. Pero hace falta también reflexionar en cuáles son aquellas cosas que ponen en riesgo nuestra integridad como hijos de Dios. Aquellas cosas que ponen en riesgo lo que Dios ha hecho y las cosas que ha transformado Dios en nuestro corazón. Bien vale la pena ver qué dice la palabra de Dios acerca de eso. Porque Jesús también lo advirtió. No es algo que nace de nosotros. Jesús lo dijo, tengan cuidado porque en el mundo van a tener aflicción. Entonces, ¿qué cosas son aquellas que se ponen o se convierten en obstáculos a su camino y al mío como hijos de Dios? Traje algunas, esperamos podamos verlas todas, ¿cierto? En la mayoría voy a darle las citas bíblicas para no demorarnos tanto, algunas otras las vamos a leer y usted después en su casa pueda buscarlas con calma. Vamos a hablar entonces ahora ya entendiendo claramente, ¿cierto? Que todo lo que hemos vivido con Dios nos conlleva a hoy día tener paz en Él, aún en cualquier circunstancia, pero a saber que pese a todo, en este mundo tendremos aflicciones, tendremos dificultades, tendremos problemas, es innegable. Ver cuáles son aquellas presiones externas, como yo le decía, el clipsis que enseña la palabra del Señor. Uno de los más importantes y que no puede quedar fuera son las pruebas. Mire, a los estudiantes, yo todavía soy estudiante, por poco gracias a Dios, pero aún lo soy. Y a los estudiantes que me estén escuchando, y si hay un estudiante que a lo mejor usted conoce y no me está escuchando, mándele este link porque va a estar de acuerdo conmigo. No nos gusta que nos hagan pruebas. Es decir, hermano, está diciendo una barbaridad. No, sí es verdad. Cuando usted ha hecho algún curso, a lo mejor alguna vez, no nos gusta la clase, nos gusta aprender, escribir, tomar apuntes, mirar. Pero cuando llega la prueba es como, me da temor. No nos gustan las pruebas. Porque las pruebas nos exponen. ¿Usted dirá, cómo? Claro, nos exponen. Porque en la prueba se demuestra lo que sabe. Por ejemplo, en el caso de un estudiante, en el caso de los que hemos a lo mejor tenido que rendir pruebas o exámenes. La prueba pone a ver en qué punto está su conocimiento acerca de un tema. Nos expone nuestras virtudes y nuestros defectos. Entonces, hablo de los estudiantes, no nos gustan las pruebas. A los hijos de Dios, al parecer, tampoco nos gustan tanto las pruebas. Tratamos de decir, ojalá no ser tan probado porque nos hace
nos hace llegar a veces a situaciones límites en nuestra propia vida a ser probados. Nos expone nuestros pecados, nuestras carencias, pero hermanos, también expone sus fortalezas. Si eres fuerte en la oración, en la prueba te das cuenta que tu pilar en el Señor es la oración porque te mantuviste en oración. Y a lo mejor flaqueaste en la confianza, entonces Dios te dice a través de esta prueba, debemos mejorar la confianza en mí, dice el Señor, por ejemplo. Entonces, yo sé que no nos gusta muchas veces ser probados, pero así como expone, cierto, la palabra del Señor, que el oro debe ser pasado por el crisol para saber que es de buena calidad, que es perfecto. Así Dios espera de nosotros probarnos. Recuerde que Dios no pretende de nosotros que seamos siempre niños espirituales. Dios pretende de nosotros que nosotros seamos niños en un inicio, pero que después maduremos. ¿Y cuál es el objetivo cristiano, por decirlo así, de madurar en el Evangelio? Es que siendo niños necesitamos recibir solamente. Pero cuando usted y yo maduramos en el Evangelio, cuando usted y yo nos fortalecemos y nos edificamos, no solamente recibimos, sino que también entregamos lo que hemos recibido. Y por eso Dios espera de nosotros que maduremos. ¿Y cómo lo va a hacer? Sino a través de las pruebas diferentes que tenemos que pasar. Recuerde, la palabra del Señor dice que hemos sido probada nuestra fe en diferentes pruebas, que la prueba de la fe produce paciencia, en fin. Necesitamos ser probados. Y hay hombres en la Biblia que lo entendieron así. Fíjese que en el libro de Job, capítulo 23, verso 10, que lo vamos a leer rápidamente, ¿cierto? Job 23, verso 10, dice lo siguiente. Job está hablando, ¿cierto? Hacia Dios, digámoslo así, o abogando en su propia vida, o desde su propia vida por todo lo que le estaba pasando ante Dios. Y dice en el verso 10, mas Él conoce mi camino. Y fíjese lo que dice, me probará y saldré como oro. No vamos a detenernos en la historia de Job. Yo creo que usted la conoce. Si es que no la conoce muy bien, estúdiela. Es una historia muy interesante. Un hombre justo que fue entregado del mismo Dios para ser probado. En este caso específico, en manos del mismo diablo, ¿cierto? Fue tocada su familia, sus cosas, sus animales y su cuerpo. Usted puede buscar la historia. Se enfermó de una manera terrible y empezó a sufrir. Pero dice la Biblia y empieza diciendo en esta historia que él era un hombre justo, un hombre que realmente servía a Dios como un adorador en espíritu y en verdad, ¿no? Y entonces él entendía perfectamente que era necesario que Dios viera en su corazón que él estaba con un corazón dispuesto, con un corazón entregado, porque Él dice, Él conoce mi camino, Él conoce lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo siento. Y entonces yo le pregunto, ¿podremos ser nosotros capaces de decirle a Dios, Señor, yo estoy tan seguro de lo que hago, de lo que siento, de lo que pienso, de lo que actúo día a día, como para pedirte yo a ti, Señor, pruébame, para que veas que soy perfecto como oro? Job lo pudo hacer, un hombre justo. Él entendía que era necesario que Dios probara eso en su corazón. En lo personal, probablemente yo no podría decir eso. Porque existen cosas en nuestra vida que de pronto nos hacen estar lejos de ese, como decía Job, de que estaba perfecto como el oro. Y entendemos entonces qué necesarias son las pruebas. Porque a través de ellas Dios nos dice, mira, fíjate, aquí estamos fallando, aquí necesitamos mejorar. Dios no te prueba con el afán de ser caprichoso. Dios no pone situaciones dolorosas en nuestra vida con el afán de sentirse Él, como algunos yo he escuchado decir, gozoso del dolor ajeno. No, mis amados hermanos. Él hace esto porque es la manera que tiene de demostrarnos a nosotros nuestra verdadera realidad, para poder lograr sacar esas cosas que están aún entorpeciendo el llegar a una verdadera adoración en espíritu y en verdad. Entonces, puede que estas pruebas a veces se comporten como un obstáculo, pero no lo son realmente, son oportunidades. Y aunque a veces nos duele y no nos guste, demos gracias a Dios cada vez que estemos pasando por una prueba, porque, amados hermanos, entendiendo esto que yo le acabo de explicar, es que entendemos que no es un capricho de Dios,
No es una casualidad del universo, como algunos dicen, que yo esté pasando un problema. Es que Dios algo está perfeccionando, algo quiere perfeccionar en mí. ¿Qué otra cosa puede a veces entorpecer nuestro camino, digamos, hasta hacia esta adoración genuina que Dios pide de nosotros? Amados hermanos, el dolor, la tristeza, el sufrimiento. Me refiero específicamente a lo que decía Jesús, las aflicciones. A veces estamos en un camino inspirados en Dios, hemos sentido su presencia y comenzamos a caminar y a trabajar y a servir, y de pronto sucede algo que nos derrumba completamente y sentimos que ya nada tiene sentido, que estas cosas no sirven, y empezamos a enfriar este servicio tan genuino, tan entregado que teníamos a Dios. A veces el dolor se comporta, amados hermanos, como un verdadero obstáculo a adorar a Dios como Él pide de nosotros. Es doloroso cuando se va alguien que uno ama, cuando parte a la presencia del Señor. Es muy doloroso cuando vemos sufrir a gente que amamos. Es muy doloroso cuando vemos en lugares que no les convienen a personas que nosotros amamos. Es doloroso ver cómo algunos se pierden y nosotros intentamos rescatarlos y no podemos. Genera dolor, genera frustración. Muchas veces no alcanzar las cosas que nos hemos propuesto. Y ese dolor a veces se transforma en un verdadero obstáculo y entonces decimos ya, Señor, hasta aquí nomás llegamos, ya no sigo porque no puedo más, porque ya no puedo con este dolor. Inclusive, amados hermanos, muchas veces llegamos a pensar, y que puede ser, amados hermanos, si no es, nosotros somos humanos, nuestra mente a veces divaga en cosas y empezamos a pensar, Señor, si tú me amas tanto, ¿por qué permites que yo pase por este dolor? Amados hermanos, Dios no hace nada en tu vida y en mi vida sin un propósito. Todo está orquestado y ordenado perfectamente en el plan de Dios. Y no hay ningún dolor que tú hayas de pasar, amado hermano, y escucha bien esto, no hay ningún dolor, ninguna pena, ninguna tristeza que no has de pasar tú que Dios no conozca y de la cual Dios ya no tenga una solución, no tenga una respuesta. Pero necesitamos pasar por dolor. ¿Sabe que en el capítulo 11 del libro de Juan, verso del 33 al 35, específicamente el 35, Jesús llora cuando se entera que llega y se entera de la muerte de Lázaro? Él llora. En la expresión del dolor, una de las grandes expresiones del dolor es el llanto, casi un reflejo de la tristeza profunda o de la alegría máxima, pero en este caso de la tristeza profunda es llorar. Sintió tristeza, sintió dolor, quizá no tan solo por la muerte de Lázaro, quizá también por la falta de fe de las mujeres que lo habían llamado. Independiente del motivo, sintió dolor, sintió sufrimiento, sintió tristeza, así como usted y yo la hemos sentido. Pero eso no debe ser un obstáculo a su servicio. Aún en el dolor, Dios espera que estemos ante sus plantas, en su presencia, sirviendo como Él espera y quiere de nosotros. Porque el que adora en medio del dolor es aquel que entiende que aún en ese problema, aún en ese sufrimiento, Dios está preparando algo, aunque yo no sea capaz de verlo. Eso es la fe. A veces nos embolinamos tanto a veces me cuesta tanto explicarlo, ¿verdad? Eso es la fe. Cuando realmente tenemos que aplicar, decir realmente yo confío que Dios está haciendo algo, aún en medio del sufrimiento, entonces estoy poniendo a prueba mi fe. Pon a prueba la tuya. Si estás pasando ahora por un dolor muy grande, por un gran sufrimiento, por una enfermedad, pon a prueba tu fe y di, Señor, yo te sirvo como un adorador en espíritu y en verdad en este momento de dolor, porque yo sé y confío que en este momento tú ya estás haciendo algo bueno para mí. Magnífico. El dolor puede ser un obstáculo, debemos aprender que tendremos dolor, pero Dios está con nosotros. Acuérdese que el verso 33 termina, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. El que leímos al principio, recuerde que no hay dolor que Dios no conozca y que Dios no pueda solucionar.
Dios es más grande que cualquier problema que tú puedas tener. Y no es una frase cliché, no es una frase... Hay que comenzar a creer en las verdades que tanto decimos. Hay una canción que dice, grande y fuerte es nuestro Dios, y lo repite, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios. Hermano, créelo, tu Dios es grande y fuerte. Es más grande que cualquier cosa que existe en el universo. Y es más fuerte que cualquier fuerza política, económica, social, religiosa, artística, cultural. Es más grande y más fuerte que cualquier cosa que nuestra pequeña mente humana pueda conocer. Ese es el Dios que está contigo en medio de la aflicción. No está mirándote, está contigo. Entonces que el dolor y la prueba no se conviertan en un obstáculo, que se conviertan en una oportunidad de ver a ese Dios grande y fuerte. Porque los hijos de Dios no vivimos de frases cliché, no vivimos de frases que suenan bonito. Vivimos de verdades enunciadas en la palabra y verdades que nosotros vemos cumplir en nuestra vida. ¿Acaso no dice Dios que Él es el que da fuerzas al cansado? ¿Has experimentado eso? Cuando ya tú sientes que no puedes más y aún así sigues, aún así terminas. Esa no es tu fuerza, es la fuerza que Dios te está dando. ¿No dijo Dios que no habría justo desamparado ni su descendencia que mendigase pan? ¿Lo has visto? Ese es Dios que está contigo en el problema y en la aflicción. Entonces, debemos aprender que la prueba y el dolor no puede ser, amado hermano, un obstáculo. Ya para ir dando cierre, otro obstáculo grande, amados hermanos, que no puede quedar fuera es la duda, el temor, la desesperanza, sobre todo en estos días, hermano. Yo que trabajo en el área de la salud, usted no se imagina cuánto han aumentado las consultas por problemas de salud mental, específicamente de problemas de ansiedad. Y no es una crítica a las personas, por supuesto que no. Lamentablemente nuestro cuerpo se afecta de estas cosas. Y no es culpa de las personas enfermarse de ansiedad. Pero sí es fácil, hoy día más que antes, estar ansioso. ¿Cómo no? Prenda la televisión y escuche la noticia en 3 canales diferentes. Y va a contar por lo menos 2 asesinatos, por lo menos 3 robos, por lo menos 2 portonazos. ¿A quién no le da ansiedad con todo eso? ¿A quién no le da ansiedad con saber que algunos dicen que viene una recesión económica, otros dicen que viene un cataclismo, otros dicen que viene un terremoto, otros dicen que se va a haber otro estallido, otros dicen que va a haber... En fin, usted puede escuchar muchas cosas. ¿Qué personas en el mundo hay tantas que pueden ser susceptibles a ser ansiosas y con esto se empeora más todavía? Los hijos de Dios también estamos expuestos a esas noticias. Recuerde, Dios dice, no los saques del mundo, versículo 15, lo que leímos antes. Dios no pidió que nos sacaran del mundo, verso 15 dice, yo no, te ruego que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos aquí donde están pasando esas cosas. Y por supuesto que en algún momento la duda, la incertidumbre puede ser un obstáculo para servir a Dios como Él lo desea de nosotros. ¿Te ha pasado? En tu corazón respóndete con honestidad. Cuando estás en medio de una prueba difícil, yo puedo decirlo honestamente ante ustedes, a veces me ha pasado, cuando el dolor es tan grande, cuando uno siente, amado hermano, que el corazón se aprieta por dentro del dolor que siente, hermano, a veces es inevitable preguntarle a Dios, ¿por qué? Y después uno se siente mal por haberle preguntado a Dios. Y uno empieza a pensar si realmente la fe es tan grande como para poder soportar esos momentos de dificultad sin dudar. Y uno se da cuenta que a veces no es así. Y que a veces hay momentos de duda. Y hay momentos en que decimos, Señor, ya no puedo, no te veo, no te encuentro. Acuérdese usted de lo que pasó en el libro de Mateo, capítulo 8, verso 23. Estaban en el mar totalmente atormentados. Las olas los cubrían. Ese barco estaba por darse vuelta. Y estos hombres, amados hermanos, estaban sufriendo. Estos hombres estaban llorando. Y ellos conocían a Jesús. Ellos conocían el poder que tenía Dios, pero aún así tuvieron miedo.
Mateo 8, capítulo 23. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron. Señor, sálvanos, porque perecemos. Y él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Hermanos, la duda a veces es un obstáculo grande a nuestro caminar. Y sabes que yo he aprendido que es inherente a la raza humana dudar. No lo podemos evitar. Pero acuérdate que Jesús no te está mirando en la prueba, Él está contigo en la prueba. Las veces que yo le he preguntado a Dios por qué, yo después le he pedido perdón y digo, Señor, perdóname, porque realmente yo no necesito saber por qué. Quizás para qué, porque tú estás haciendo algo conmigo en esto. Pero si algo tengo seguro, en ese momento donde mi mente está toda confundida, es que tú tienes algo bueno y que tú estás conmigo. Y vuelvo a lo mismo, no es una frase cliché. Deja, amado hermano, que esas cosas sean frases cliché para ti. No son amuletos. Hay gente que en sus llaves tiene patas de conejo, herraduras y cosas por el estilo para traer suerte. Los hijos de Dios no tenemos la Biblia para que nos dé suerte. No usamos los versículos clave que hemos aprendido en la escuela dominical para que nos den suerte. Lo sabemos porque son verdades. Y una de las verdades más grandes que se enuncia en la palabra del Señor es que Dios está contigo en medio de la tempestad. Entonces, que la duda no sea un obstáculo. Confía y cree en Dios. Confía en Él. Cree que Él está contigo, aún aunque no lo veas, porque eso a veces nos detiene de servir a Dios como Él quiere. Nos frena. Y vamos con un servicio que es genuino en espíritu y en verdad, y entra el problema y la prueba y el dolor, y entra la duda, y entonces quedamos estancados en el camino. Y Dios necesita un ejército que avance, no que se detenga. Que avance con fuerza. Hermanos, otra cosa, y esto es lo último en relación con los obstáculos, hay otros, pero me gustaría mencionar el último, las tentaciones. Jesús fue tentado. Mateo capítulo 4, usted lo lee, Jesús fue tentado. Había orado, había ayunado. Usted conoce el ayuno de Jesús. Tira estas piedras que se conviertan en pan. Tírate ante el acantilado y los ángeles van a venir y te van a agarrar en el aire. Mira todas las riquezas que tiene el universo. Todas son mías, le dijo el diablo. Si todas son tuyas, le dijo el diablo, si postrado me adoras. En el mundo tendréis aflicción, tendréis presiones. Como se prensa la oliva y la uva, vamos a ser prensados también por las cosas externas. Y vamos a ser tentados. Estamos llenos de tentaciones. Llenos. El celular, el internet, la calle, los letreros, la tele. Lo banal y grotesco y grosero que llegan a ser a veces las conversaciones en un grupo de trabajo, en un grupo cualquiera. Que nos llevan nuestras mentes a pensar cosas que no deben, que nos llevan muchas veces a decir cosas que no queremos decir, o que sabemos que no debemos decir, que nos conducen a lugares a los que no debemos ir. Tentaciones que no te obligan, pero te incitan. Y a esas cosas nos enfrentamos como hijos de Dios. Presiones externas. Jesús las tuvo delante de él. Y estas se comportan como obstáculos, porque cuando cedes ante las tentaciones, ya no son tentaciones, ahora es tu pecado. Y ese pecado te frena de ser un adorador en espíritu y en verdad, porque entonces ya no sirves con verdad. Y tampoco en espíritu, porque estás dando paso a la obra de la carne. Con esto no quiero decir que no te puedes equivocar, no puedes pecar. Lo vas a hacer probablemente porque somos humanos y fallamos. No somos perfectos, fallamos. Pero nuestro corazón debe estar puesto en, como dice su palabra, en el blanco perfecto. Porque si ponemos nuestros ojos en Él, es más fácil eludir las tentaciones que están a los lados. Tengamos cuidado con esto, porque son cosas que vivimos día a día. Piensa tú, reflexiona lo de tu propia vida. ¿Tienes tentaciones tú cada día? Piensa que esas tentaciones pueden ser el freno de mano a tu progreso espiritual.
el freno de mano, amados hermanos, a que tú sirvas como un verdadero adorador. Sácalas. Ora al Señor. La Biblia dice en Santiago, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Sé firme en tus convicciones. Vuelvo a repetir, dejemos de tener frases cliché y comencemos a ser firmes en nuestras convicciones. Termino. Ahora sí. ¿Qué hacemos? Hemos identificado que tenemos dificultades, ¿no? Tenemos aflicciones, dijo Jesús. Que tenemos obstáculos en nuestra vida, yo le mencioné algunos. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la respuesta que ofrece la palabra del Señor? El consejo en esta tarde para ustedes, después de esta reflexión. 1. Recordar que somos humanos. Usted y yo somos pecadores, transformados por Cristo. 2. Tenemos una nueva vida en Jesús, porque Él nos transformó de ese viejo hombre a nuestra nueva manera de vivir. Y aunque algunos no entendieron, algunos le preguntó, ¿cierto? ¿Y cómo yo voy a nacer de nuevo? ¿No me puedo meter otra vez dentro del vientre de mi madre? No. Nacemos de nuevo porque nuestra naturaleza carnal habitual fue sacada y se puso en ella una nueva naturaleza que es espiritual, celestial. Entendiendo esto, comprendemos que ya no vivimos para el mundo, vivimos en el mundo, pero no para el mundo, porque ya nuestra vida no tributa al mundo, tributa a Dios. Y entonces ya tu trato y tu relación no es con el mundo, es con Dios. Y entendiendo que tu trato y tu relación es con Dios, entonces mantén ese trato y esa relación con Dios. Hazlo fuerte, hazlo firme. Yo hace algún tiempo le explicaba a algún hermano, le decía, si quieres entender qué es la oración, piensa en un puente que tú tienes que construir. Si tú le dedicas tiempo a ese puente y va a ser de madera, cada día vas a poner tablas y palos y lienzas o cables, como sea, y lo vas a fortalecer. Y cada vez que tú ores, cada vez que tú trabajes en el puente, lo vas a hacer más fuerte, y vas a transitar más fácilmente por él, y vas a llegar más fácilmente hacia el otro lado, porque estás trabajando en ese puente todos los días. Pero si tú pones un palito en ese puente una vez cada año, entonces vas a terminar, quién sabe cuánto. La oración es lo que nos comunica directamente con el Creador, con Dios, con tu Padre, con el que te hizo. Fortalece ese puente. Ora cada día. Busca al Señor. Búscalo de todo corazón. Búscalo con humillación, con humildad en tu corazón. Que Él vea tu deseo. Que Él vea en nosotros la necesidad de Él, que debe ser genuina. Que nos demos cuenta de que estas cosas que yo le dije son obstáculos que están en nuestra vida. Y doblar nuestras rodillas, que pareciera ser un acto olvidado, pero no lo es. Doblar nuestras rodillas en tierra y decirle, Señor, hay obstáculos que no me están dejando adorarte como tú quieres. Yo quiero sacarlos de mi vida. Entonces, orar, escudriñar su palabra, Juan 5:39, porque a vosotros os parece que en ellas tendréis la vida eterna. En escudriñar, en hacer esto que estamos haciendo ahora. En no solo pensar que Jesús le dijo a los discípulos, tendréis aflicción, pero tranquilito nomás, yo ya vencí al mundo, ¿no? Jesús nos dijo a nosotros, van a tener aflicción, ustedes saben que yo estoy con ustedes, ustedes saben que yo vencí al mundo, pero van a pasar por las aflicciones, van a tener obstáculos, van a tener dificultades. Pero yo estoy con ustedes, eso le dijo Jesús. Y entonces cuando escudriñamos la palabra es cuando nos damos cuenta que Jesús no nos está diciendo, yo les voy a saltar las aflicciones. Yo voy a saltarle a ustedes el mal rato. No dice eso. Dice, ustedes van a pasar por ese mal rato, pero yo estoy con ustedes. Y eso se obtiene a través de escudriñar su palabra, no de simple lectura. Yo siempre le he dicho, la Biblia no es un libro para leerlo el día domingo en una literatura liviana, ¿cierto?, para distraerse. Es una literatura que debe ser entendida con el corazón y con la mente. 5, confiar en Dios en todo tiempo. Confiar en Dios en todo tiempo, mis amados hermanos. Es necesario confiar en Dios, porque Él es el que nos sustenta, ya lo conversamos recién, y probemos. ¿Sabe? Yo le voy a decir algo muy corto. Yo hablé mucho, hace mucho tiempo, de lo que significaba la confianza en Dios, y usé muchos versículos, sobre todo me gusta mucho el Salmo 121, que habla de qué hacer cuando estamos en problemas graves. Alzaré mis ojos a los montes, y dice, ¿de dónde viene mi socorro? Viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y yo le decía, oye, es tan increíble ver que somos tan pequeños ante los problemas, pero Dios está con nosotros, decía yo, en las veces que me tenía la oportunidad de compartir la palabra. Dios está con nosotros, no se preocupe, tranquilo nomás, confía en el Señor. Pero ¿sabe? Algún día el Señor me dijo, ahora es momento de que pruebes, que confías.
Porque es fácil decir que confiamos, pero hay que probarlo. Y entonces cuando uno está en el verdadero dolor y la tristeza en que uno dice realmente esto significa confiar en Dios. Y entiende que estar entre los montes es desesperante. Y más desesperante es saber que uno está solo hasta que entiende que Dios está conmigo y que puedo estar tranquilo aún en medio del dolor. Pero no lo entendemos hasta que no pasamos por eso. Por lo tanto, si estás pasando por un momento de dolor, confía en Dios. Él está contigo. Es una realidad, es una verdad, es una promesa de Dios. Confía en Dios en todo tiempo. Usa tu armadura. Efesios 6. Dios no habló de la armadura por gusto. Él habló de la armadura porque a las cosas que tenemos que enfrentarnos no podemos llegar con las manos vacías. No voy a venir y decir, oye, yo acá soy Juan Fernández, vengo a enfrentarme a los problemas porque yo soy el que más sabe aquí. No. Dios te dota a ti de herramientas que tú tienes para enfrentarte a los problemas. ¿Te fijas que no es tan sencillo como decir, yo ya vencí al mundo, dijo Jesús, ya estoy listo? No, es más que eso, es profundo. Entonces, usemos la armadura. Y finalmente, mantenerse en el camino. Y este es el último versículo que quiero leer con ustedes. En el capítulo de Mateo 24. Mateo capítulo 24, verso 13. Y con esto ya concluyo. Dice así en el nombre del Señor: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Jesús inicia el capítulo 24 prediciendo la destrucción del templo y después hace una alegoría bastante amplia acerca de las señales antes del fin. Usted puede leer el capítulo completo, pero usted recuerda que hasta antes del versículo 13 Jesús habla de muchas cosas. Por ejemplo, de los falsos cristos. Jesús habla de las guerras, de los rumores de guerra. Jesús habla acerca de que las naciones se van a levantar contra otras naciones, y aún después de todo eso, por desesperante que se escuche, Dios dice que esto es el principio de dolores. Eso dice Jesús. Y entonces habla acerca de su pueblo y dice: a ustedes, a nosotros, nos entregarán a tribulación y nos van a matar y seremos aborrecidos, y todas las gentes van a aborrecernos, ¿cierto?, por causa del nombre de Dios. Muchos tropezarán, dice, y entonces se entregarán unos con otros. Y habrá muchos falsos profetas. Y acá culmina el verso 12 diciendo: y el amor de muchos se va a enfriar. Y después de todo eso, dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amados hermanos, el tema central de esta lección era saber qué obstáculos tenemos. ¿Qué significan las aflicciones de las que hablaba Jesús? Para poder llegar a una adoración como la que Él pide en espíritu y en verdad. Y sabe que cuando estudiamos esto nos damos cuenta de una cosa. El resumen de todo esto que hemos hablado se sintetiza en lo siguiente. Y es que el verdadero Hijo de Dios no es aquel que nunca tiene problemas, que nunca tiene dificultades. O no es aquel que aparenta tener una vida perfecta, en el que todo sale bien, en el que todo va bien, en el que todo marcha de maravilla. O aquel que se jacta porque nunca sucede ninguna situación conflictiva que lo pone en los límites de su propia vida. Y por lo tanto, el Hijo de Dios no es aquel que aparenta ser siempre victorioso, el que sale triunfante de todas las cosas, el que no tiene errores, el que es casi perfecto. La Biblia nos enseña en el capítulo 24 del libro de Mateo que quien va a ser salvo es el que persevere hasta el fin. El consejo para esta tarde, amados hermanos, es que no te desanimes. Jesús dijo que íbamos a tener aflicción, que íbamos a tener dolor, íbamos a tener sufrimiento. Y no dijo precisamente que en todas esas ocasiones no nos íbamos a caer, no nos íbamos a cansar. Cuando el dolor llega a tu vida, amados hermanos, a veces vemos que no hay salida, que es muy difícil encontrar una respuesta a las cosas que nos estamos preguntando. Y vienen algunas voces de por ahí a decir: mira, realmente si estás en esta situación es porque ya contigo no hay nada más que hacer. Fracasaste como hijo de Dios. Y se lo digo porque lo he escuchado. Y el consejo de Dios, la palabra de Dios para hoy, para usted y para mí, para erguir nuestro ánimo y decirnos que sigamos adelante marchando como el ejército de Jesucristo, es que no es el verdadero Hijo de Dios y el genuino el que va a seguir siempre sin problemas, sin dolores, sin dificultades, sino el que persevera. Persevera en tu dificultad, sigue creyendo en Dios. Persevera en tu dolor, sigue adorando. Persevera en la tribulación, sigue confiando y declarando que Jesús está en medio de ella.
Persevera, porque la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. No el que no sufre, el que persevera, el que entiende que Dios está con él pese a todas las circunstancias. El cielo está preparado, esa eternidad maravillosa está preparado para los que entendieron que la vida de un creyente, de un hijo de Dios, se basa en la confianza y en seguir hasta el final. Dios dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y ahora toca a nosotros decir, estaremos en Cristo hasta el final de nuestros días, pase lo que pase. Porque la Biblia promete que el que persevera hasta el fin, aún con todas las atrocidades, porque usted se fija que en el capítulo 24 nombra todas las cosas que van a suceder en el tiempo del fin, son terribles. Y son principios de dolores, pero son terribles. Aún pese a todas esas cosas Jesús dice, pero el que persevera hasta el fin. Amado hermano, perseveremos, sigamos. No importa cuántos obstáculos tengas, cuántos haya, aplica lo que hemos aprendido hoy y persevera. No dejes de perseverar, no te canses, no te vayas, no te salgas, no te alejes. Sigue perseverando. Persevera hasta el fin. Le invito a que podamos orar. Amado Dios y buen Padre Celestial, queremos darle gracias, Señor, por esta oportunidad. Porque a veces, Señor, hay voces externas, hay presiones externas que nos hacen dudar, hay presiones externas que nos hacen dubitar en las cosas que teníamos tan firmes en nuestro corazón, Señor. Y nos olvidamos, Padre, de que en la vida, Señor, hay caminos que son difíciles de recorrer, que son dolorosos. Quizás ahora mismo estamos pasando por un camino doloroso, Señor. Un camino que no entendemos, un camino, Señor, que nos está costando lágrimas, Padre. Y tú lo sabes, Señor. Lo conoce perfectamente. Pero qué preciosa es su palabra, que nos enseña que esto no es sinónimo de estar lejos de su presencia. Que no tener aflicción y que no tener problema no es sinónimo de estar más cerca de la salvación. Usted nos enseña que el valor de nosotros como sus hijos no está en ser cada vez, Señor, más cerca de una solución o de una posible respuesta, sino en perseverar aún en medio del problema, en confiar, en seguir, en no desmayar, Señor, sino confiar. Ayúdenos a entender esta gran verdad, Señor, de que usted quiere nuestro servicio en la montaña y en el valle, Señor, en la pradera y en el desierto. Y en esta hora quiero hacer una oración especial, Señor, porque así lo siento en mi corazón a través de esta pantalla, Padre. Yo quiero orar, Señor, bendito Dios, a través de este medio, Señor, extender mis manos, Señor, para orar por cada uno de estos tus hijos que hoy están pasando por una prueba, por un dolor, por un sufrimiento, por un obstáculo, Señor, que está deteniendo, Señor, que ellos te adoren en espíritu y en verdad como tú, Señor, nos pides. Oro en esta hora para que usted, Dios mío, abra sus ojos y les permita ver que en todo tiempo usted ha estado con ellos, que no se ha ido en las pequeñas cosas, en eso que a lo mejor parecía que no tenía tanta relevancia. Ahí estaba usted y seguirá estando, acompañándolo, porque no nos librará, Señor, del momento difícil, pero estará con nosotros para hacernos más fuertes después de él, Señor. Dele fuerza al que está cansado, salud al que está enfermo, levante los brazos del que está caído, fortalézcanos, Señor, para seguir perseverando y seguir sirviendo, Dios mío, como usted se lo merece. Hago esta oración en el nombre poderoso de Jesucristo, para que en esta hora su Espíritu Santo traspase esta pantalla y toque el corazón de sus hijos en lo más profundo y sea derribando cada obstáculo. Señor, sea llevándose las dudas, sea llevándose el dolor, sea llevándose el miedo, el temor, sea llevándose, Señor, la tentación y el pecado, Padre, para que ese corazón que estaba detenido ahora te sirva, Señor, como tú lo planeaste desde el principio. Eterno Dios, porque este lugar es donde nos conviene estar, en tu presencia. Oro para que los que están lejos, Señor, ahora puedan sentir el llamado y puedan volver ante tus pies, ante tus plantas, ante tu presencia, Señor, reconociendo, Dios mío, que no hay mejor lugar que estar en tu trono, Señor. Oh bendito Dios, unge nuestras vidas, Señor, fortalece nuestra iglesia, danos, Señor, la gracia y la sabiduría que nos hace falta, Señor. Oh eterno Dios del cielo, úsanos
Úsanos, usa a tus hijos. Padre, usa a los jóvenes, usa a los niños, a las mujeres, a los ancianos, Señor. A los varones, Señor. Usa a tus siervos para que nos dirijan siempre, Padre, por este camino maravilloso que es tu palabra. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos y honramos su nombre, eterno Dios. En esta hora, Padre, le damos gracias y dejamos todo esto en sus manos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mis amados hermanos, ha sido un placer compartir con ustedes la palabra del Señor. Espero que haya edificado su vida así como edificó la mía. Hemos derramado lágrimas y a lo mejor lo seguiremos derramando. Pero Cristo no se ha ido y no se irá. Está contigo y está conmigo. Y nunca olvidemos eso. Dice el Señor en su palabra, si Dios va con nosotros, si Dios va delante de nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque sea grande la guerra, vas a pelear, vas a batallar, pero Dios te va a dar la victoria. El Señor nos bendiga, que tenga una hermosa semana.